Hermanos, buenos días. Qué bendición estar con ustedes en este día miércoles, mitad de la semana. Como siempre decimos, un refrigerio espiritual para nuestras vidas en medio de la semana. Y damos gracias a Dios porque podemos estar en un segmento más de Meditaciones y Bepi, ¿verdad? Caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Estamos teniendo el tema que empezamos desde el día lunes, conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Hablábamos que el Espíritu Santo es una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo y fue una promesa cumplida y ahora es real y está firme en la vida de los creyentes. Hablábamos también, ¿verdad? ¿A quién es ese Espíritu Santo? Que Cristo reveló como el consolador, como el Espíritu de verdad. ¿Quién es ese consolador? ¿Quién es ese Espíritu de verdad? Pues es Dios mismo, hermanos. Por eso tiene nombres divinos. Y hablábamos de que se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad y Consolador, que es el Paracleto. El que está al lado de nosotros para ser de apoyo y de ayuda en toda necesidad, en todo tipo de circunstancia. Ahora, para seguir comprobando que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, es que también el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Los atributos divinos son los que solamente se confieren a Dios mismo. Son los atributos absolutos de Dios, o sea que le pertenecen a Dios solamente. Los atributos morales que Dios tiene, ¿verdad? Son los que comparte con la humanidad, los que comparte con las personas. Pero los atributos absolutos son los que solamente son exclusivos de Dios. Pues el Espíritu Santo, queridos hermanos, tiene atributos absolutos que solamente le pertenecen a Dios. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, el primero de ellos podemos ver que Dios es eterno, pues el Espíritu Santo es eterno, hermanos. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten ustedes que toda la obra que hizo Dios fue ofrecida por medio del Espíritu eterno, porque el Espíritu Santo de Dios es eterno, tiene este atributo. Solo Dios es eterno. Solo Dios manifiesta esta cualidad de eternidad, hermanos. Y el Espíritu Santo, al ser eterno, eso nos demuestra que Él es Dios. También, en segundo lugar, queridos hermanos, otro atributo que nos muestra de la divinidad del Espíritu Santo es que Él es omnipresente. Él es omnipresente, lo que quiere decir que Él está en todas partes. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, he aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Noten, hermanos, que nos dice claramente, no podemos huir del Espíritu, no podemos escondernos del Espíritu, porque donde quiera que estemos, ¿verdad? Aún en lo profundo del mar, aún en lo profundo de la tierra, donde quiera que estemos, no nos podemos esconder del Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es omnipresente. El salmista bien claramente lo entendía y lo definía. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. También otro atributo que tiene el Espíritu Santo absoluto de Dios es que el Espíritu Santo es omnipotente. Quiere decir que tiene todo poder. La palabra de Dios nos dice en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo de Dios que se pelean las batallas. Es con el Espíritu Santo de Dios que se pueden lograr grandes cosas, porque Él es omnipotente Dios. Él tiene todo poder, queridos hermanos. Así es que no es con fuerza, no es con ejércitos, sino con el poder del Espíritu de Dios, el poder omnipotente de Dios, el poder omnipotente del Espíritu. Allá en el libro de Romanos, capítulo número 15, Romanos capítulo 15, versículo número 19, nos dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, toda la obra que hizo el apóstol Pablo de predicar el Evangelio, ¿verdad?, a judíos, a gentiles, y en todos los lugares donde él estuvo, en todos los países donde él estuvo, en todos los continentes que él estuvo, no lo hizo en su habilidad, no lo hizo en su conocimiento, no lo hizo en sus propias fuerzas. No, hermanos, lo hizo en el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es omnipotente. También otro atributo que solamente Dios tiene, queridos hermanos, es que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Así el Espíritu Santo de Dios igualmente es, el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escudriña. Nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 10, nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense, hermanos, el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe lo que fue antes, lo que es ahora y lo que será después. Él conoce todo absolutamente. Es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense, hermanos, el más grande conocimiento que se tiene de Dios lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Él es el que conoce todo acerca de Dios. ¿Por qué conoce todo? Porque Él es Dios mismo, hermanos. Allá en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos número 13 y 14 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? Nadie, hermanos. Nadie le ha enseñado, porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él es espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Él conoce todo. No hay nada que se le escape, hermanos. La ciencia del hombre es mínima comparada a la ciencia de Dios, a la ciencia del Espíritu. Entonces, por eso, hermanos, nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal, como vamos a aprender mañana. No es una fuerza abstracta, no es una fuerza cósmica. No, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene atributos divinos. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente, ¿verdad? Y es omnipotente. Así de que, hermanos, es maravilloso saber que podemos confiar en el Espíritu Santo, que es Dios y que tiene todo poder y que lo sabe todo y que está en todas partes. Y Él está allí para hacer de bendición a tu vida y para hacer de bendición a mi vida. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos caminando por fe y no por vista. Amén.